Hoy no es un día común, hoy no es otro capítulo más. Hoy es nuestra inauguración, nuestro primer capítulo, parte 2 de la saga Mitos y Leyendas del Fitness. Pero primero, una introducción. El cuerpo humano es un organismo extenso, lleno de secretos, comparable con el universo. La ciencia es lo que estudia este universo. Y paradójicamente, la ciencia es lo que nos puede acercar a una perfección comparable con Dios. Bienvenidos. Sean bienvenidos a la parte 2 de Mitos y Leyendas del Fitness. La vez pasada pues hubo muchos temas que quedaron por fuera y nos vimos en la necesidad de hacerla a continuación. Entonces, nuevamente está aquí mi invitado de honor, el doctor Sebastián. Salude, doc. Juanma, muchas gracias nuevamente por la invitación para esta segunda parte de los mitos y leyendas del fitness. Sí, vamos a abarcar como otros temas muy importantes que nos quedaron pendientes. Incluso acá trajimos como el guión para podernos ayudar y no irnos tanto del hilo. Para no disvariar tanto, para no irnos tan lejos. Sí, es que estuvimos como filosofando mucho en el podcast anterior. Pero es el valor agregado, de este podcast, porque yo soy bueno para eso y yo lo antojo a usted, entonces bacano. Primero, digamos que quiero hacer como empezar como desde cosas básicas, porque pues la verdad desconozco los temas que tiene el doc, pero me gustaría pues como que se fijara. Ay, es que, hermano, uno como profe se enfrenta. Pues yo soy educador. Mi valor agregado como entrenador es educar a mis usuarios. Pero muchos usuarios llegan al gimnasio repletos de ideas muy erróneas, weón. Muy erróneas frente a los objetivos, a cómo se logran. Y es muy charro, pues, porque yo creo que eso es pan de cada día, pero uno se sorprende como que, ay, pues, pucha, vos todavía crees esas cosas. Eso es demasiado, pues, como ya de tía. Pero ese es el pan de cada día suyo. Ejemplo, tengo una usuaria muy querida, se llama Carolina, y este mensaje es para ti. Caro, no te vas a poner como Vin Diesel, así lo querás. Así entrenes como si fueras a ponerte como Vin Diesel, tranquila. Y el doctor me lo va a confirmar. O sea, eso es ya palabras mayores, palabras ya desde la medicina. Por favor, confírmele a una mujer preocupada que porque entrenar pesado la va a poner como Vin Diesel. Sí, no, obviamente, pues los dos, pues tanto el hombre como la mujer son completamente distintos en su fisionomía y por consiguiente el aspecto visual también va a ser muy diferente. Adicional a eso, si estamos ya hablando en el tema del mundo de esteroides y demás, si llegase incluso a consumir sustancias, llega a una proporción que pues sí va a tener un aspecto masculino, pero es porque lo relacionan con la cantidad de masa muscular que tenga, más no porque se vaya a volver como un hombre. Evidentemente eso no va a ocurrir. Por el contrario, hay que entrenar ejercicio de fuerza, pesas, intensos, planificar adecuadamente el entrenamiento porque tiene muchos beneficios a nivel salud. Riesgo cardiovascular, mantener obviamente el exoesqueleto, prevenir osteoporosis, o sea, un sinnúmero de cosas que nos lleva al entrenamiento de pesas, hay que hacerlo. Bueno, obviamente pues esta es para todas las caros del mundo. Pues, o sea, cuando me refiero a caros es todas las que piensen pues como ella todavía. Por favor, escuchen no solamente las palabras mías, sino las palabras de un doctor que dice, entrene duro, entrene pesado, exíjase, que no se va, o sea, es imposible. Usted puede querer parecer la montaña, Eddie Hall, mejor dicho, un strongman, y no lo va a lograr por simple naturaleza. Sí, claro, es así. Bueno, Juanma, para abarcar el tema, yo tomé como muchas preguntas que me hacían en las asesorías y pues allí existen como muchos mitos, entonces vamos como a desglosarlos. Tengo, por ejemplo, acá una pregunta que me hacen y es que si la testosterona
pues que si es de manera natural o artificial, eso me lo han preguntado. Yo siempre les he explicado que es una hormona que evidentemente pues científicos la lograron hacer y la hicieron de manera artificial, y que los demás esteroides anabólicos en su gran mayoría vienen sintetizados a partir de la testosterona. Entonces, evidentemente, la testosterona que se aplican en el mundo fitness y pues también en otras áreas deportivas siempre pues va a ser artificial. Otra pregunta que me realizan constantemente es si los precursores de testosterona funcionan. Y eso es una pregunta muy común. Existen pues en el mercado demasiados precursores que te dicen pues que hay boost test, que definitivamente pues no tienen gran evidencia científica y que no se pueden comparar o equiparar a la testosterona de manera sintética. Existe una sustancia que en su beneficio grande, se llama la ashwagandha, trae que pueda aumentar la síntesis endógena de testosterona de manera natural. Esa sí es la única que está demostrada científicamente que me puede aumentar esto. Sin embargo, pues tiene otros beneficios para tratamiento de depresión, de ansiedad, de estrés, ayuda muchísimo. Entonces la ashwagandha sí la pueden consumir. Yo le tengo un testosterone boost o un precursor de testosterona y es gratis y es duerma bien. El sueño de calidad, obviamente, y en la noche, porque es que los seres humanos funcionamos como Superman, con la energía solar. Pues la mayoría, obviamente el cuerpo pues se entrena, pero si usted es un ser humano común y corriente, funciona con energía solar. Y eso va ligado a la secreción de la hormona, ¿cómo es que se llama? Del cortisol. Eso, del cortisol. Y el sueño es... pues esa hormona que te da como la sensación pues de que uno la toma, melatonina. Ok, entonces, nosotros producimos, qué pena ahí que te interrumpa, nosotros producimos melatonina de manera pues endógena, ¿cierto? La disminución de la melatonina se ha dado con el advenimiento obviamente de los televisores, los celulares, por los rayos azules. Obviamente la producción de melatonina disminuye. Entonces, cuando nosotros dormimos y tenemos pues obviamente una higiene del sueño adecuada en cuanto a horario, en cuanto a una rutina que va inmersa a la manera de nosotros cómo llegamos al sueño, pues obviamente la testosterona va a aumentar mucho más y el cortisol va a disminuir. Entre menos cortisol tengamos, que es pues como la hormona del estrés, o así la conocemos, pues obviamente nuestro rendimiento va a ser mucho mejor. Higiene del sueño se refiere pues a tener horarios pues fijos de dormir, no limpiarse el culito antes de acostarse a dormir, pues, o bañarse, no. Sí, exacto. Cuando me refiero a higiene del sueño, pues obviamente es tener como un hábito, no tomar café después de cierta hora, no ver televisión, obviamente dormir a ciertas horas estipuladas y no por el contrario lo que decía Juanma. Bueno, vamos por favor a seguir con la siguiente pregunta. Sí, en el capítulo anterior hablamos sobre algo muy importante y es que los esteroides pueden afectar la libido tanto de manera positiva como de manera negativa. Positiva como así, cuando estamos en ciclo, pues obviamente la libido pues, se aumenta mucho, el rendimiento sexual y el deseo también. Cuando entramos en un postciclo, pues se vuelve a ser la misma persona que era antes de iniciar su ciclo, pero también si se hace un postciclo de manera inadecuada, pues el eje hormonal tarda en recuperarse y por consiguiente podemos tener una disminución de la libido. Pero nos faltó decir algo muy importante y es un mito muy común que ocurre y me lo han preguntado muchos usuarios y es si el tamaño del pene disminuye. Entonces, no sé si a Juan Manuel le ha disminuido el tamaño, pero lo que ocurre es que disminuye es el tamaño testicular. Ese sí disminuye. ¿Por qué? Porque obviamente pues, las gónadas masculinas cuando están pues, en su producción natural o endógena de testosterona, cuando nos la aplicamos de manera exógena, pues el testículo dice como, bueno, no vamos a producir más. Entonces el tamaño sí empieza a disminuir, hay una hipoplasia testicular y eso se conoce pues como hipogonadismo secundario. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta y presente y es que siempre va a presentarse. El tamaño testicular sí va a disminuir. Que vuelva a estar en forma o en su nivel también puede ocurrir. No sé, Juanma, ¿qué experiencia has tenido con eso? Yo más bien le voy a dar una explicación. Le voy a picar mucho más lo que acaba de decir. En el cuerpo humano existe una ley que se llama lo que usted no usa se pierde. Entonces, cuando usted se chuza, es como que usted le mande un correo a la administración diciendo, venga, como vamos a tener testosterona
inyectada, o sea, por fuera. No vamos a usar la fábrica de testosterona natural, que son las huevas, pues los testículos. Y entonces, ¿qué hace la fábrica? Como lo que no se usa se pierde, entonces cierra sus puertas y se empieza a volver, pues sí, con el tiempo pequeñas. Pero lo que le faltó decir al doc, aunque pues no sé si será cierto, que creo que es cierto, es estos efectos son, o sea, cuando usted termina el ciclo y hace el postciclo, usted vuelve a su tamaño normal. Sí, de hecho, incluso uno también puede, dentro del proceso de ciclo, intentar conservar la masa testicular adecuada, porque también es muy importante esto. Pero Entonces, le digo que me puede- pasó a mí, pues que me parece muy curioso y es, pues no sé si tendrá que ver, pero la temperatura cambió, se me pusieron como las huevas más frías. Pues yo no sé si eso tendrá que ver, pero yo llegaba y me agarra y yo decía, la temperatura está distinta allá abajo, hermano. No sé, pues no sé si será real. No, en realidad no, pues algo más, un caso muy propio, pero no, en realidad pues no tiene como mucho que ver. Es más como el tamaño y la función de él. Otro mito es que cuando dicen, vean, el que se está chuzando es grande y fuerte porque se chuza. Eso no es así. La masa muscular y obviamente pues cuando tú estás entrenando de una manera adecuada pues vas a tener como el logro que se da a través de los esteroides anabólicos. Pero si usted no entrena y come mal, no crece. Eso no es ¿cierto? una cirugía. Eso no es hacerse las teticas. Pues. Exacto. Y eso, cuando dicen que te va a volver extremadamente fuerte, tampoco es así. Y he tenido muchos usuarios que se han lesionado porque no hacen la progresión de cargas, por ejemplo, cuando están entrenando, sino que porque se sienten con más energía y con más vigor, le meten el peso como si ya fueran los más capaces y se lesionan. Entonces es muy importante que todo sea muy gradual porque el esteroide de manera per se no te va a aumentar la fuerza, es el entrenamiento en el tiempo. Bueno, vea, es como así, digo yo porque yo lo digo desde la experiencia pues propia y de asesor, pues de entrenador. Usted, yo creo que el efecto que dice energía, pues no sé, no fue mi caso, o no sé si es dependiendo de las sustancias. A mí antes yo me mantenía con sueño todo el día, que creo que es algo natural porque obviamente uno anaboliza o hace crecer pues los músculos más es en el sueño. Sí. Entonces yo todo el tiempo era con sueño. Tanto así que una amiga muy querida que salió en el programa me decía, pero qué raro que te mantengas con sueño sabiendo que estás chuzado, antes deberías tener mucha energía. Y yo decía, no, pues no sé, pues no le encontraba como, porque es que cuando la gente dice energía, lo relaciona como con el estímulo, como estar estimulado en el sistema nervioso, como cuando uno se mete un preentreno. Entonces, yo jamás, o sea, yo necesitaba más café, más preentreno y toda la cosa, porque antes me mantenía más somnoliento. Fuerza, digamos que sí, pero tampoco fue muy distinto a como estoy ahora, pues que ya estoy natural, precisamente por eso, porque yo hice una buena estructura de entrenamiento. Y, ¿qué más? No, de pronto la recuperación sí se sentía un poquito mejor, pero de igual manera, cuando uno tiene una buena estructura de entrenamiento, eso también, pues, eso también entra como en el cálculo, pues, o sea, usted se va a recuperar bien es porque entrenó bien, porque ni fue más ni fue menos, ¿cierto? Porque es sostenible. Entonces, ya saben, muchachos, aprovechenme, quizá me muera mañana, yo no sé. Entonces es muy buen momento que cojan el celular en estos momentos mientras escuchan el podcast, se metan a Instagram, a mi perfil de @max.power.j, me manden un DM y me digan, profe, ¿cuándo empezamos a entrenar? Y yo hágale una. Juanma, lo que decías ahí respecto a la energía, bueno, hay como dos extremos. Y es la persona que de igual manera está utilizando esteroides anabólicos y por su trabajo, por su entorno social, tiene un mayor desgaste que, por ejemplo, usuarios que pues son modelos y, no sé, se despiertan 10 de la mañana, tienen que ir a entrenar y después vuelven a la casa y están tranquilos. Usted sí tiene que madrugar, entrenar, preparar obviamente a sus usuarios y demás. Pero también puede tener una relación porque con los esteroides anabólicos aumenta el gasto cardíaco y por eso también se puede presentar hipertensión arterial. Entonces, al aumentar el gasto cardíaco, supongamos que estás como metabólicamente más activo y adicional a esto, estás como más cansado. Otro aspecto muy importante que siempre tenemos que decir acá cuando estábamos mencionando estas ayudas ergogénicas es que me han preguntado
si los esteroides aumentan o hacen que el corazón crezca. Yo no sé usted qué piensa de eso, Juanma. Pues a ver, yo desde una perspectiva no profesional, pienso que en general es el único órgano que no se puede hipertrofiar por cuestiones riesgosas. No, lo tiene que mantener como en un tamaño óptimo, puesto que es el único que tenemos y tiene una labor pues, pues protagónica en el cuerpo humano. Y eso va muy, pues yo creo que sí, que eso sí lo provoca. Puede que me equivoque, porque para eso está usted acá, Doc, para corregirme. Y creo que uno controla lo del crecimiento con el cardio, con el trabajo cardiovascular. Entonces acá hay algo súper importante que conozcan y es, el corazón sí se puede hipertrofiar siempre. Casi siempre hay esa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es muy importante a tener en cuenta es que cuando aumentan los latidos pues, cardíacos, obviamente está entrenando el corazón, por decirlo de alguna forma. Es por eso que los esteroides anabólicos no con el primer ciclo ni con el segundo, quizás eso no ocurra. Ya si tú tienes una enfermedad de base, lo puede llevar como a precipitar que se presente ese riesgo, pero en una persona sana y con sus analíticas previas a un proceso farmacológico, si todo está dentro de límites normales, pues no tiene la tendencia que ocurra. Esto ocurre es con el tiempo, y es que los efectos secundarios de los esteroides no son inmediatos, sino que yo diría que son más ciclodependientes, es decir, cada vez que tú te hagas más ciclos, ese efecto puede ser más acumulado en el tiempo y ahí es donde se puede presentar. Por eso los ciclos de esteroides, que me llama mucho la atención cuando ciertos usuarios llevan, no sé, 16, 18 semanas ciclados, me parece que es mucho tiempo. A lo sumo entre 8 y 12 semanas sería una manera óptima de llevar un proceso con esteroides anabólicos. Sin embargo, hay una sustancia que puede generar mayor riesgo de crecimiento ventricular y es el clenbuterol. ¿Por qué? Porque obviamente como ese efecto es de generar taquicardia, pues obviamente el corazón como está todo el tiempo trabajando, entonces se puede hipertrofiar aún más con clenbuterol y es una sustancia que yo te podría decir el 80% de los usuarios que vienen a una consulta conmigo ya lo están consumiendo. Todos. Es que se populariza mucho, Doc, porque el hecho pues como que ayuda a rayar, ¿cierto? Y pues esa palabra es, mejor dicho, bendita, es maravillosa. Usted va al gimnasio y le dice, vea, ¿cómo hace este apio? Y que vale 300.000 pesos. Y eso lo va a rayar. Y la gente, ¿qué? ¿Qué me acabas de decir? Deme dos. O sea, la gente, parce, tiene, pues sí, o sea, en realidad, voy a repetir creo que algo que dije en el capítulo anterior. Él está buscando como verdades absolutas o como mesías dentro de esto. Como, ay, es que esto era lo que me faltaba por hacer para subir el nivel. Y no, en realidad es la acumulación de muchos elementos y mantener esa acumulación. Entonces, es de, por ejemplo, la gente, en estos días vi un post muy interesante que era un man diciendo, pues acabo de ver una discusión de dos personas hablando del entrenamiento óptimo cuando estos ni siquiera tienen una alimentación óptima ni un sueño óptimo. Entonces no va a haber entrenamiento óptimo porque no va a haber una recuperación óptima, entonces no hay nada óptimo. Tal cual. Eso siempre pasa. También otro mito, Juanma, y es acerca de la infertilidad. Y es si los esteroides anabólicos producen o generan infertilidad tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se consumen esteroides, hay disminución de la espermogénesis, que es como la formación del espermatozoide pues, en los hombres, y eso sí ocurre. Durante el ciclo es muy complejo pues, que una persona pues, va a tener hijos, precisamente porque disminuye la espermogénesis. Sin embargo, hay casos que se dan que por el contrario puede aumentarla. Eso se sale como de la regla general, entonces están como los dos extremos. Lo más común es que no ocurra. Posterior a esto, cuando se realiza un adecuado postciclo, generalmente siempre se queda de una manera adecuada. Sin embargo, lo que sí se ha visto, y es que personas que han utilizado esteroides anabólicos por más de 3 años consecutivos, hasta un 50% de esas personas han tenido o han quedado con infertilidad o con incapacidad para procrear. Bueno, pues no sé, en la sociedad actual que vivimos, pues yo tengo una respuesta ante eso y es, pues no nacimos pa' semilla. Pues la verdad, yo no estoy interesado en tener descendencia.
descendientes. El legado de mi papá termina acá, o por lo menos el natural, si ya me da por adoptar o lo que sea, y el mundo está muy maluco, pues hay guerras, el mundial está dañando las pollas, no, la gente se separa, no. Tengan perritos, adopten perritos. No, mentiras que no, pero pues sí, o sea, no estamos viviendo una era pues donde la gente quiera tener como familias numerosas, pues que sea común pues como ese pensamiento pues de familias numerosas o lo que sea, porque pues ni la economía ni la sociedad se está prestando, ¿cierto? O sea, por lo menos en mi generación y para abajo es raro uno escuchar o ver personas que quieran tener una familia, pues, y si quieren tener una familia de un hijo, sí mucho, no de 5 o algo así, pues. Sí, Juanma, yo comparto como una idea muy similar. De hecho, no podría tener pues como en este momento hijos y demás, porque no tengo tiempo. Eh, Otra cosa que les quiero contar es que los esteroides anabólicos no solamente la usan las personas fitness, pues también hay otras disciplinas en las cuales es muy Ay, frecuente que utilicen. esto es delicioso de escuchar porque esto primero que todo, va a bajar del altar a ciertos deportes que la gente se niega a pensar que puede existir la posibilidad de que, de que los deportistas se chusen. Cuando yo a todo el mundo le digo, hermano, creo que en el único deporte donde la gente no se chusa es en el ajedrez. De resto, hermano, yo creo que puedo, o sea, de resto, yo creo que no. Y es más, creo que yo hablo desde la ignorancia porque desconozco cuáles son las exigencias físicas de un ajedrecista. Pero en todos los deportes se chuzan y no es un asunto meramente biológico, sino comercial, ¿cierto? Si usted es un deportista muy cotizado mundialmente, usted tiene contratos, tiene exigencias y son cosas que son imposibles de mantener naturalmente. Entonces, evidentemente, para eso está la tecnología y eso nos lo va a explicar el doc. Sí, es que evidentemente los esteroides anabólicos han estado hace muchos años y en las disciplinas también pues personas han utilizado eso. No les podría compartir como una estadística de cuántos deportistas o cuál es el deporte que más sustancias consume, porque pues obviamente esto no es a voz populi, pero sí podemos decir que por ejemplo los velocistas que quieren mejorar por ejemplo su rendimiento, lo más frecuente que utilicen es, por ejemplo, Winstrol o Estanazol. Es como la sustancia más predilecta como en ese deporte. Sino que es que yo lo que pienso es que como en nuestro deporte, el culturismo, pues es parte del deporte, ¿cierto? La preparación. Por eso existe otra liga, que es el culturismo natural. Entonces nosotros no nos preocupamos por eso, ¿cierto? Uno reconoce cuando alguien es un buñuelo en el asunto del culturismo, cuando dice, pero es que chuzado cualquiera, chuzado no es que, es que se chuza, pues y dicen como de tonito, pues como descalificador, pues y juega como si chuzarse fuera a hacerse las teticas, pues usted no se chuza, al otro día amaneció cuajo, usted tiene que seguir dándole, es más, es como el aval para que usted se apriete más, para que usted sea más disciplinado, para que se exija más en todos los aspectos. Entonces, bueno, continuemos que yo me desvío. Sí, de hecho, pues obviamente también apoyando lo que dice Juanma, tienen que hacer muchas cosas, pues su alimentación, tener una disciplina, o sea, el hecho de utilizar esteroides anabólicos no quiere decir que al otro día, como bien lo dijiste, ya ibas a estar precompetencia o ya te ibas a montar una tarima, que eso no ocurre. Entonces, volviendo al tema, también sustancias que utilizan mucho, por ejemplo, el clenbuterol o la oxandrolona, en preparaciones, a veces en pretemporadas de ciertas competencias, porque necesitan estar a tope, digámoslo de esa manera, para poder llegar a sus certámenes y a sus competiciones de una manera muy óptima, con tejido graso bajo o, adicional a eso, potenciando sus capacidades. Por ejemplo, con el clenbuterol, pues ganan mayor resistencia. Entonces, obviamente, pueden respirar un poco mejor. Entonces, obviamente, esto hace que corran más, que puedan nadar un poco mejor. Incluso conocí un caso de un atleta de apnea que utilizaba, por ejemplo, clenbuterol con ese fin, como para mejorar su capacitancia pulmonar y resistir un poco más. Entonces, en realidad, en muchas disciplinas utilizan estas ayudas ergogénicas con el fin de potenciar ciertas habilidades, mayor resistencia, mayor fuerza, mayor capacidad. Entonces, no es solamente el fitness o el culturismo los que utilizan los esteroides anabólicos. Yo tengo 3 preguntas, pero recuérdeme ahorita que son 3 porque de pronto me voy a desviar mucho a continuación y se me olvida. La primera, hablemos de
No, primero le voy a decir. Hablemos de el chuzo en el fútbol. Que utilicen chuzo en el fútbol. Sí. Sí, podría ser porque evidentemente existen muchos atletas que si bien obviamente han entrenado y se están formando o se formaron para resistir eso, existen ciertas competencias o pues que uno los ve o los puede observar donde o están en una TRT o se podrían ayudar, por ejemplo, de testosterona por la madurez muscular que tienen, por estar tan conservados también con el tiempo, jugadores de 37 años jugando al top mundial y que uno ve que cuando, entre comillas, digamos, se retiran, pasados 2-3 meses, tienen un efecto rebote impresionante, Sí. donde aumentan muchísima grasa. Eso es extraño que ocurra, pues porque si tus hábitos son constantes durante toda tu vida deportiva, en No 2-3 tiene meses sentido. no tiene mucho sentido que inmediatamente ya estés casi rayando con la obesidad. Entonces son cosas muy complejas en este mundo deportivo. No conozco ningún caso personal que sea jugador de fútbol y que consuma esteroides anabólicos. Sin embargo, sí puedo decir que realizando una pasantía en el extranjero, estudiando, se hacían pruebas analíticas en jugadores de fútbol americano, donde buscábamos que dieran negativos en ciertas cosas. Yo estuve en esa pasantía para O el sea, tratamiento de la obesidad. usted estuvo metido en una pasantía donde se buscaba la forma de sacar exámenes negativos de deportistas precisamente para cuando les hacen las pruebas antidoping. Exacto, sí. O sea, ustedes están haciendo era como un escuadrón antidoping. Yo no iría a un escuadrón antidoping, pero sí estábamos haciendo los análisis de todos los jugadores de fútbol americano porque evidentemente, pues primero, el perfil lipídico de ellos es súper malo. O sea, su condición, no sé, la condición de ellos por su estilo de vida, por su cultura, es muy mala. Entonces, por ejemplo, el colesterol LDL estaba por las nubes, el HDL es súper bajito, que es el colesterol bueno. Entonces buscábamos eso y adicional a eso, en ciertos encontrábamos algunas sustancias y ayudas ergogénicas que ayudaban en su rendimiento. Entonces, sí ocurre, sí ha pasado. En jugadores de fútbol, pues de soccer, no sé, porque no he visto, pero en jugadores de fútbol americano sí, por experiencia propia sí. Bueno, 1.1, porque se me ocurrió otra pregunta relacionada. El chuzo en el ciclismo. Perdón, es súper común. Incluso Netflix tiene una historia, se llama Ícaro, donde existe la ayuda de la testosterona. Es que inevitablemente son deportes de alta exigencia, o sea, son muy sobre todo tesos. comercialmente. Exacto. O sea, el desgaste que tiene un ciclista es muchísimo. Entonces, pues bueno, si bien el entrenamiento es gradual y muchos llegan al top mundial digamos que de manera natural, también se ha visto en el deporte muchos casos como este ciclista Armstrong, que obviamente le quitaron sus medallas porque evidentemente encontraron que sí utilizaba ayudas ergogénicas. Sí. Yo pienso que esto es algo que muchos utilizan y evidentemente se ve. ¿Por qué se ve? Porque pues tiene una resistencia increíble. Sí. O es este ciclista que todos dicen como que, venga, ¿cómo ganó? Y se los llevó a todos por delante, también se llevó a los más top mundial y ese llegó de primero sin ni siquiera mostrar rastros de una fatiga mayor. Entonces yo diría que sí utilizan. También vuelvo a aclarar, no conozco casos particulares, pero pues ya pensando un poquito más allá de esa resistencia, de esa capacidad que tienen, yo diría que sí se tienen que ayudar con algo. Y por eso en Ícaro, cuando la mostraron en Netflix, utilizaban, por ejemplo, testosterona y generalmente la testosterona en antato la que utilizaban como a una dosis quizás como si fuese una TRT, algo parecido, y utilizaban más o menos 250 miligramos semanales para potenciar la energía y la capacidad de los ciclistas. Bueno, voy a hacer un comentario y después la tercera pregunta que ya se me olvidó mientras que hago el comentario y me acuerdo. Imagínense que un día, pues yo tengo un amigo muy cercano, no le voy a decir el nombre, pero lo voy a saludar, él sabrá quién es. Y él casualmente dio con unos productos, o sea, con un chuzo que otro amigo no iba a consumir. Entonces él me dijo, parce, vení, decime qué te estás chuzando, pues de qué te estás poniendo vos, porque mira que me resultaron esos productos que un amigo no va a consumir y yo no tenía en mente, pero bueno, tengo como ganas. Y yo le dije, hey, no, pues primero
O sea, yo te puedo decir que me puse, pero pues eso no quiere decir que eso sea lo mismo que vos te vas a poner, y eso hablamos del programa anterior. Entonces él se contactó con mi doctor, empezó el proceso, muy bien. Y cuando el doctor lo revisó y le dijo, estas son sus exigencias para que usted pueda sacar el máximo provecho de ese ciclo, él se acercó a mí a las semanas y me dijo, no, hermano, voy a desertar. Y yo le dije, ¿por qué? Él me dijo, es demasiada exigencia, huevón. O sea, no, pues para mí no lo vale. A mí me pareció muy valeroso, muy honesto, muy valeroso, porque él dijo, parce, muy bacano y me gustarían los resultados, pero no estoy dispuesto, huevón. Porque evidentemente, si vos ya vas a hacer esto, es que ya te vas a exigir más. ¿Cierto? Es lo contrario a lo que yo mencioné en el programa pasado, que la gente la consume es para exigirse menos. No. Ahí es cuando el chuzo no sirve. Ahí es cuando vos terminas el ciclo y volvés otra vez a tu estado natural. Entonces, para que entiendan como una noción de... Era simplemente una exigencia nutricional. Porque él me decía, parece que entrenar es lo más chimba. O sea, entrenar, vos sabes de entrenamiento en una hora, una hora y media. Es la comida, es el sueño, es organizarse con todo eso. Y es verdad, parce. Nosotros tenemos la mayoría de nuestro trabajo es fuera del gimnasio. Uno del gimnasio, pues nosotros, pues los entrenadores, no. Pero me refiero al culturista, es fuera del gimnasio. La gente cree que porque uno está como está, es que mantiene todo el día metido allá entrenando y no, jamás. Es todo lo contrario. Y la última pregunta era... La tercera pregunta. No, venga, haga usted un comentario de lo que acabo de mencionar. Sí, pues es cierto, nosotros acá no estamos como promoviendo el uso de los esteroides, simplemente estamos como diciéndoles, vea, esto es La lo que realidad. ocurre con ellos, exacto. Y si los quieren utilizar, pues es mejor hacerlo de una manera como adecuada y lograr mitigar un poco más esos efectos secundarios que pueden ocurrir. Y evidentemente, si tú los vas a utilizar es porque vas a seguir un plan de alimentación al pie de la letra y un plan de entrenamiento igual. Porque tú no puedes utilizar esteroides y comer pizza todos los días o comer hamburguesa o comer cierta cantidad de queso completamente desproporcionada o, por ejemplo, no consumir vegetales o no consumir grasas saludables. Entonces, es muy importante lo que decíamos en el capítulo anterior, que las tres cosas son fundamentales, pero si tienes una de ellas como, llamémosla como coja o insuficiente, es mejor que no lo haga, porque si vas a consumir esteroides anabólicos es porque te vas a exigir mucho para poder llegar a ese rendimiento que quieres, si no, no consuman. Ah, ya me acordé de la última pregunta. Es que en estos días, en una reunión familiar, un familiar se me acercó y me comentó pues que él estaba interesado en que el hijo, pues, que es un peladito que está en el colegio y que entrena básquetbol, se fortaleciera muscularmente, pero que tenía mucho temor porque eso es un mito del gimnasio, que se quedara enano, que por las pesas se quedara enano. Yo me acuerdo que yo quería entrar al gimnasio, sin exagerar, pues desde los 13 años. Yo quería entrenar, yo quería hacer pesas y mi mamá a mí no me dejaba. Doña Marta a mí no me dejaba entrenar, que porque me iba a quedar enano, que mejor hacía un deporte, que mejor que no sé qué, que mejor que no sé cuánto. Con el tiempo, con los años, ya cuando estudié, ya cuando entrené, ya cuando realicé todos mis estudios, me di cuenta que eso era falso y el doctor nos va a explicar por qué es falso. Sí, evidentemente, si tú realizas actividad física, pues antes liberas un poco más de hormona de crecimiento, entonces por consiguiente puedes mejorar mucho más en este aspecto. El tema del tamaño de una persona, pues depende de la genética. En cuanto Va totalmente relacionado a la genética. Si usted es enano, es porque usted estaba genéticamente destinado a ser un enano. O sea, eso no tiene que ver con agentes externos, como, ay, es que yo comí piña y por eso fui muy alto. No, eso no tiene nada que ver. De hecho, hay una medida que se llama la medida pondoestatural, que cuando uno incluso rotaba por pediatría nos las ponían a hacer y era según los papás cómo ellos pues tenían su tamaño, cómo iba a ser el aspecto quizás de ese niño cuando cumpliera cierta edad. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver. Obviamente, si utilizan sustancias, porque me acordé de otro caso que ya le voy a contar, cuando son jóvenes, pues sí pueden tener riesgo de disminuir, pues de no crecer o en su estatura, porque con los esteroides anabólicos se puede precipitar el cierre de los discos de crecimiento o adicional a eso pueden tener lesiones a nivel de los tendones porque pues
tiene mayor riesgo en su actividad deportiva. Por ejemplo, conozco un caso de un joven, tenía 14 años, que le dio el síndrome de Gutter-Slaughter, que es que se le rompe el tendón patelar. Ajá. Eso es raro. Eso puede ocurrir en personas o en deportistas jóvenes que entrenan mucho, pues que tienen alguna alteración de su crecimiento. Y resulta que él era el mejor de ese equipo. Lo conozco porque es familiar. El pelado entrenaba mucho, era muy bueno a nivel deportivo, incluso estaba en las inferiores de un equipo reconocido pues en Antioquia, era súper bueno, y él tuvo la ruptura del tendón patelar y era porque pues, el papá le incentivaba el consumo de ayudas ergogénicas para mejorar el rendimiento deportivo. Eso sí es un caso del entorno familiar y sí lo conocí personalmente. Entonces es muy peligroso utilizar sustancias o ayudas ergogénicas en menores, pues incluso yo diría que de edad. Yo tengo una teoría y es el mito de el quedarse enano por las pesas se popularizó fue por los gimnastas. Y vos me comentaste ahorita, no sé si dentro del podcast, que la regulación del chuzo había iniciado en los 80s. Sí, más o menos en 1988, por un velocista. Ok, entonces imagínense, del 88 para atrás no había ningún tipo de regulación en ningún deporte, ¿cierto? Exacto, en ningún deporte había regulación porque hasta esa fecha, que fue el velocista que pues ganó, salieron las pruebas post-competencia, de cuando él rompió incluso un récord mundial en los 100 metros y encontraron que consumía Winstrol. Entonces, pues obviamente lo descalificaron, le quitaron su medalla y demás, pero ahí es donde empezaron a regular en el deporte como tal el que no se pudiese consumir sustancias. Ok, entonces del 80 y punta para atrás, los gimnastas y los halterófilos, pues los que alzan pues, las pesas en los olímpicos, que su deporte sí requiere por función una masa muscular considerable, entonces evidentemente ellos tenían como más, digamos que dosis y entrenamiento pues pareció al de un culturista. Por ende, pues va bien mi teoría, se quedaban enanos porque obviamente empezaban con el consumo desde muy temprana edad, desde muy jóvenes. Entonces, claro, crecían muscularmente, se volvían señores y se quedaban siempre con la estatura, pues no sé, de un niño de 13, de 14 años. Entonces yo creo que sí, o sea, fue correcta mi teoría. Es una hipótesis, pues yo diría que va como por la línea de lo que estamos hablando y podría ser algo así. Obviamente no tenemos una evidencia o algo que nos confirme, pero es una buena hipótesis. Otra cosa muy importante que les quería contar es que en lo que les decía, no quiere decir que entre más dosis tú estés consumiendo vas a ser más fuerte o más grande. Eso es muy importante y es un error y un mito muy común que entre tú más testosterona te inyectes o entre más combines otras sustancias a altas dosis vas a crecer un poco más. Pero incluso el cuerpo, pues digámoslo de una manera como muy coloquial, podría entrar como en un cortocircuito y podría incluso generar un desbalance o un entorno hormonal inadecuado y eso incluso te impide mayores ganancias musculares. Es que el asunto hormonal es delicado, pues imagínense, y por eso uno tiene que, lo que dice el doc, uno estimula y mira la reacción. Es que pues imagínese, cuando una pelada está en sus días, ¿cómo está? Es delicado, pues ojo con eso. Entonces imagínese usted, parce, con su carácter, uno con el carácter pues y potenciado por la testosterona, mal geniado, irritable, o sea, como en los días de una pelada pues muy sensible a la menstruación. Y aparte es usted, no, para usted no se aguanta ni usted mismo. Entonces por eso es delicado. Sí, Juanma. Y el último caso ya para contarles es de una persona que yo diría que los esteroides le salvaron la vida. Y entonces ya vamos a ver como la parte buena del esteroide. Y si lo está viendo, le mando un abrazo gigante. Le mandamos. Que espero se recupere y pues obviamente la siga rompiendo y en su vida. Lo estoy esperando, hermano, para que entrenemos. No vamos a decir nombres, pues vas a ver quién es. Resulta que hace un tiempo atendí un usuario que obviamente pues quería con fines estéticos mejorar su recomposición corporal y ya llevaba un tiempo entrenando, sin embargo no veía como pues unas evidentes ganancias a pesar del entrenamiento adecuado que estaba llevando. Yo le voy a hacer un prólogo, porque es que el prólogo va más atrás que eso. Ok, perfecto. O sea, él venía entrenando con otro parcero
obviamente muy empíricamente y muy a lo que creían, pero duro, ¿cierto? Y yo siempre he dicho, el cuerpo es tan agradecido que así usted entrene mal, le ofrece algo de resultados, ¿cierto? Entonces, y nada, o sea, él inclusive se acercó a mí como entrenador, fue por eso, porque él entrenaba con el parcero, él me decía, parce, pues le damos súper duro, y el parcero y todo me lo confirmaba, marica, sí, le damos súper duro, weón, y pues no hay como cambios significativos. Y yo, no, déjemelo a mí tranquilo. Y empezamos a entrenar y pasó el prólogo que dice el doctor. Entonces, dale. Listo. Entonces lo conocí, obviamente cuando lo evalué, pues no tenía como una morfología ni para la edad ni para el grado de entrenamiento que tenía. Entonces obviamente empezamos a hacer unos exámenes, enviamos unos examencitos pues un poco más especializados. Entre ellos tenía la relación testosterona total con la libre muy baja y la libre muy baja. Entonces, pues evidentemente dijimos, bueno, hay un problema hormonal y por consiguiente, pues vamos a empezar a tratarlo. Empezamos con el uso de sustancias ayudas ergogénicas y él iba avanzando muy bien, avanzó muy rápido. Entonces tuvo buenas ganancias, mejoraron los hombros, mejoró la zona del pectoral, la espalda. Sin embargo, también llegó un punto en el que a pesar de las sustancias que se estaban usando, no habían avances. Entonces eso me pareció un poco extraño. Sin embargo, pensé que quizás no tenía una buena adherencia a la alimentación, entonces realizamos un cambio de alimentación como para poder lograr ese objetivo que teníamos con él. Pasado el tiempo, volvimos a evaluarlo y empezó con una tos crónica. Una tos, una tos, una tos. Entonces pensamos que también las sustancias nos podrían estar perjudicando este aspecto porque si bien los esteroides anabólicos pueden generar una disminución a nivel de las defensas, entonces por consiguiente dijimos es una infección respiratoria. Empezamos a tratar la infección respiratoria y no mejoraba. Decidimos que lo mejor era que consultara. Cuando consultó por la tos, vieron que tenía como unos nódulos o unos quistes a nivel pulmonar que los relacionaron con una infección pulmonar. Entonces le hicieron diferentes pruebas, le enviaron tratamiento y él mejoraba sutilmente de la tos. Pasó el tiempo, él tuvo un periodo de descanso, unas vacaciones y luego volvió con un dolor en la zona como del tórax. Las costillas. Exacto, dijimos que era como posiblemente por la tos, la intensidad del entrenamiento, en fin. Se hizo una radiografía y tenía fracturas costales. Eso, O sea, el man tenía fracturadas las costillas y no tenía idea por qué o de qué. Exacto. Y no había golpes ni nada. Entonces eso pues fue muy raro y obviamente empezamos a mirar y hoy los esteroides anabólicos en el periodo del tiempo en el que llevaba consumiendo es casi improbable que ocurriera eso. Entonces con especialistas obviamente se empezaron a hacer los diferentes exámenes, descartaron rotundamente que hubiesen sido los esteroides anabólicos, más bien le dijeron que quizás eso despertó lo que él hubiese tenido desde hace muchos años. Evidentemente hicieron muchos exámenes. Más bien como que evidenció. Exacto. Eso, no despertó, porque pues sí. eso siempre estuvo despierto. Es que desde gracias pequeño a los esteroides se evidenció el problema que tenía. Tal cual, lo dijiste excelente, es así. Los esteroides evidenciaron su problema de base y por qué no tenía una buena masa muscular, por qué no crecía, por qué tenía ese aspecto tan pequeño para su edad y para su entrenamiento en general, y encontraron que tiene una condición que se llama un mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer óseo que es extremadamente raro en personas jóvenes, da más en ancianos. Sin embargo, es de mejor pronóstico en jóvenes que en ancianos, ya está en tratamiento, va mucho mejor, va muy bien y bueno, me alegra que estuvo a tiempo de encontrarse la patología y que todo salga muy bien. Yo quiero mencionar un caso propio. Sí. Y no sé qué relación tenga, pues, como para darle un poquito de manejo, pues, al tema. Cuando yo estaba pequeño, pongámosle, ¿qué? 10, 11 años, mi mamá me llevó donde el doctor y el doctor le dijo a ella que yo me estaba desarrollando muy rápido, que tenía un desarrollo muy acelerado hormonal, ¿cierto? Okay. Porque como que a los 11 años yo ya tenía la capacidad hormonal como de embarazar, algo así. Okay. Lo cual era muy exageradamente acelerado. Ella, pues junto con el doctor, me sometieron a un tratamiento con una sustancia que supuestamente era... bueno, porque es que pues mi mamá le decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues simplemente
démosle una buena educación sexual y ya, pues no sé. Y él le decía, no, el problema no es ese, el problema es que él va a crecer y, o sea, y va a terminar como su desarrollo corporal más rápido. O sea, va a ser como el más alto hasta los 15 y de los 15 en adelante va a ser el más bajito porque no va a crecer más. Pues esa fue la teoría de ese doctor. Ok. Y me hicieron pues un tratamiento, hermano, o sea, en estos días escuché la sustancia cuál era, porque es la misma sustancia que utilizan ahora para castrar químicamente a la gente que se quiere cambiar de sexo. Ok. Lupron se Ok. llama la sustancia. Eran unas inyecciones que a mí me ponían, creo que mensual era. Y hermano, pues o sea, yo chiquito, yo me acuerdo pues cuando iba, la inyección dolía mucho y todo eso, pero X, pues yo nada. Y yo siempre tuve la teoría, ¿y qué tal que no me hubieran hecho eso? O sea, ¿qué tal que yo no me hubiera sometido a ese tratamiento? Yo podría haber tenido una mejor genética muscular, por ejemplo. Podría ser o podrías estar antes en un extremo de mayor enfermedad. Por ejemplo, el gigantismo o los pacientes que tienen acromegalia, que generalmente o tienen una alteración en la hipófisis, tienen generalmente un tumor o algo a nivel suprarrenal que hace que pues, hormonalmente crezcan mucho y sean muy, muy grandes, pues termina teniendo mayores problemas cardiovasculares, porque precisamente tu crecimiento es una teoría, porque no sé, no solamente creces a nivel de tamaño de tu esqueleto, sino también hay aumento en el tamaño de los órganos. Entonces, si Sí, tienes un claro. hígado más grande, un vaso más grande, podrías estar un poco más desfigurado, porque las personas que tienen acromegalia, pues no solo es las manos, que son muy grandes, sino los pómulos, pues el cigomático mayor y el menor, pues obviamente eso estéticamente no es bonito. Entonces, yo pienso que le hicieron un favor porque, pues, O sea, había quedado teóricamente como esos está muy malos de bien. Popeye que son como una isla que son todos largos, weón. Había quedado así. Gracias, doña Marta. Muchas gracias por haberme castrado químicamente. Bueno, mentiras que no, casi. Porque me imagino que las dosis son distintas. Sí, tiene que ser muy diferente Sí, el claro. protocolo. Sí, porque esto evidencia que no, que fue exacta la dosis. Esto que tengo en la cara, que para los que no me están viendo, se llama barba. Bueno, Doc, ¿querés como mencionar algo más o hablar de algún un caso extremo? Ah, bueno, de otro tipo, otro mito que no tenga que ver pues como con el chuzo, pues, sino en general, Bueno, pues. en realidad ya no tengo más casos como puntuales. Obviamente espero que me siga invitando a este espacio para hablar de otros temas, pero aprovecho para promocionar un producto que tengo. Es un producto que se hizo una fórmula de un carbohidrato de rápida absorción. Es una crema de arroz, se llama Hurrice. Es un producto excelente, con unas muy buenas condiciones de manufactura. Es un producto que pueden consumir todo tipo de personas, tanto atletas, personas que están iniciando en el mundo deportivo, niños, ancianos, o sea, eso es para todos. Es una crema de arroz que lo que hace es que me aporta energía para asimilar de una manera rápida. No tiene colesterol, no tiene azúcar añadido, no tiene gluten. Entonces les voy a dejar en la descripción del podcast el Instagram del producto Yo se los dejo. para que lo consuman y lo prueben, que es muy bueno. Bueno, vea, yo quiero como contextualizar pues lo del producto, porque esto se ubica perfectamente para las personas, por ejemplo, que se levantan muy temprano a entrenar y lo mismo me preguntan siempre, ay, es que no sé qué comer antes de entrenar, porque llego muy lleno al gimnasio, lo que sea. Entonces, vea, lo más óptimo que usted puede consumir de alimentos antes de entrenar es un carbohidrato que usted pueda, como que el cuerpo lo pueda digerir rápidamente con algo de proteína, ¿cierto? Que ambas cosas se digieren rápidamente. Entonces, lo del producto, esta crema de arroz es excelente opción. O sea, yo normalmente a la gente le digo, vea, como un poquito de avena, o una arepita o lo que sea, pero esto es a la fija, porque es que esto va directo al torrente, pues por así decirlo. Y proteína. Entonces, dato para que anoten por ahí, ¿qué comer antes de entrenar? Carbohidrato y un poquito de proteína y ya después de entrenar más proteína, ¿listo? Y también carbohidratos, pues, o sea, pues, obviamente todo eso va, o sea, cuando digo un poquito es que no lleguen llenos para vomitarse antes de entrenar, que aunque hay muchas personas que tienen una digestión parce, mejor dicho, que parecen, no sé, un pato, que comen y cagan al mismo tiempo, hay otras personas que no. Yo, por ejemplo, necesito más o menos una hora, ¿cierto?
Y eso comiendo una comida normal, o sea, no mucha. Doc, cuénteme usted qué opina del mito de que yo estoy gordo y quiero entrenar, pero es que se me endurece la grasa. No, jamás. Eso no ocurre. Voy a decir una cosa, la única forma que se le endurezca la grasa es que usted se mete una cámara hiperbárica, ahí se va a endurecer todo porque se va a congelar. Entonces, esa es la única forma, que pelee con Mr. Frío, pues con el Doctor Frío, o que le pase lo del Capitán América y se congele en un lago de la Antártida. Esas son las únicas formas de endurecer la grasa. Es muy charro porque la señora que va al gimnasio y el esposo no, es que, ay no, mi esposo es gordito y tiene barriga, pero es dura. No. Y ella jura que es algo bueno, huevón, y eso es lo peor porque, o sea, es encima de toda esa grasa que tiene corporal, tiene líquidos, porque eso es lo que hace que la barriga se ponga dura. Entonces, señora que va al gimnasio, amiga, lo que sea, si su señor esposo tiene barriga, la tiene dura, eso no es algo positivo. De pronto, no sé si estéticamente o usted lo diga pues por algún tipo de consuelo, pero eso no es para nada algo positivo. Entonces, antes es peor. Sí, en realidad no se pone dura, en realidad pues la grasa, obviamente la mejor manera para potenciar como la lipólisis o quemar la grasa es haciendo entrenamiento de fuerza. Evidentemente hace años atrás quizás solamente se hacían ejercicios cardiovasculares pensando en que esto era lo más óptimo para disminuir el tejido graso, pero ya se sabe que evidentemente el entrenamiento de fuerza, pesas, intervalos de hasta 60 minutos, nos ayuda muchísimo en la disminución del tejido graso y por consiguiente, posterior a esto, pues hacer el ejercicio cardiovascular en pro de eso, de esa salud cardiovascular. Entonces es muy importante la combinación, pero que predomine el ejercicio de fuerza. Ojo, y cuando se refiere al tiempo, no es que usted esté presente en un gimnasio 60 minutos, no, porque es que el cuerpo no tiene un reloj interno diciendo, wow, llevamos 60 minutos en un gimnasio, es hora de quemar grasa. No. Usted tiene que, la clave es estar presente y estar exigido con lo que esté haciendo, con las cargas, con el ejercicio, con todo. O sea, la exigencia es clave para que usted pierda grasa. No como las señoras que son con las dos pesitas rosadas y, ay no, gorda, imagínate que estaba en el éxito, había una filota, no, y una señora toda grosera ahí en la caja y no atendía a nadie. O sea, y el cuerpo, esas señoras pasan 3 meses en el gimnasio y van y le hablan a uno y le dicen, ay no, yo no vi nada de cambios en ese gimnasio, yo no sé, yo me voy a meter entonces no sé, me voy a hacer unos masajes o algo así porque a mí no me funciona el gimnasio. Señora, en esos 3 meses su cuerpo ni se enteró que usted entrenó, porque usted solamente fue a presenciar. O sea, usted hizo presencia en el gimnasio y a chismosear. Entonces, exíjase. Si usted, vea, hay una clave, una referencia que yo le tengo a mis usuarios, porque es muy difícil, sobre todo a los nuevos, cuando ellos entrenan y no saben cómo exigirse, es, si usted puede conversar durante la serie, súbale peso, mijo, que eso está muy suave. Si usted está haciendo una serie de sentadillas o de prensa y es, no, profe, pero entonces, no, profe, todo ese peso, no, imagínate, y usted mientras que me está diciendo eso, está haciendo 1, 2, 3, no, un momentico, venga, pare y subámosle peso porque eso no está pesado, no le tenga miedo al peso. Y obviamente, pues, de una forma, pues, técnica, para eso estoy yo, pero no le tenga miedo al peso, el peso es su amigo, el peso te abraza, te quiere, te ama. Muy bien, de acuerdo con eso. Y ya para terminar, recuerden que pueden contactarme a través del contacto del número de WhatsApp que va también a quedar en el podcast, asesorías, planes de alimentación, suplementación básica, avanzada, ayudas ergogénicas. No prescribo ejercicio porque no sé, para eso está Juan Manuel. Entonces ya saben que en lo que les pueda ayudar. Yo no sé si les quedó claro la vez pasada, pero yo trabajo con el doc. O sea, yo ofrezco la asesoría mía en conjunto con el doc en un paquete. Entonces, si usted está interesado en un servicio holístico, un servicio total, completo, de entrenamiento integral mío y en conjunto con el doctor, pues entonces va a la fija. Usted va a la fija.
ya usted lo escuchó, yo soy un profesional, dicho por un doctor. Y aparte va a tener la ayuda de otro profesional que está más preparado que un cumis, hermano. Ahorita estábamos hablando con el productor diciendo, ve que esta serie, que esta película, de otro. Y él decía, muchachos, ¿ustedes cómo tienen tanto tiempo para ver algo? Yo no tengo tiempo sino para ver, no sé, casos clínicos y autopsias y gente enferma terminal. Pero pues por eso, porque él está preocupado por ser doctor. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por la asistencia. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @max.power.j, en TikTok max.power.j. Por favor, síganme, es muy importante. Venga, pare un momentico, mírenme, hunda el botón seguir en Spotify y si se le ocurre, al lado hay unos punticos. Usted los hunde, se va a desplegar unas opciones. Y la última es calificar episodio. Y póngame una buena calificación. Y nos vemos en la próxima emisión. Doc, por favor, despídase. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recuerden que les va a quedar al final del podcast mi número de contacto. También el Instagram, @whoriceCall de la crema de arroz. Mi Instagram, esperen un momentito que yo no tengo Instagram en el celular, pero es Sebas, @Sebas8A10. O sea, si usted quiere comunicar con el doctor es o por WhatsApp, Por WhatsApp. O paloma mensajera, pues no sé, por telepatía, si usted es un X-Men también funciona, pero no mucha gente pues tiene cuenta con el servicio. Muchas gracias, un feliz día, hasta la próxima.